Rafa Jiménez. Hay mucho muy interesante en materia económica, tanto en España como en el exterior, y queremos analizarlo con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar, porque al final la actualidad obliga, una vez más, de impuestos, de fiscalidad. El gobierno negocia, parece, una reforma fiscal. ¿Con quién? Pues con quienes lo sostienen, Moncloa, que son los nacionalistas. Los nacionalistas están pidiendo tener parte de los impuestazos, que los quieren consolidar, están pidiendo manejarlos en sus conciertos, se quiere armonizar sucesiones, y parece que los nacionalistas están de acuerdo también. ¿Cómo lo ves? Bueno, empezando por lo último, cada vez que el gobierno habla de armonizar, está diciendo que quiere subir los impuestos y desde luego subir sucesiones, que básicamente es el famoso impuesto a la muerte. Volver a tener un impuesto sobre algo por lo que ya has ido pagando impuestos, me parece que es un retraso importante y la mayoría de los países de Europa no tienen este impuesto. Con respecto a aquellos impuestos que habían venido provisionalmente por el COVID, por el precio de la energía, etcétera, y los quieren mantener, pues primero no está claro que al final el gobierno lo consiga, le falta de momento apoyo parlamentario, y lo que está ofreciendo en este caso al PNV pues puede que no sea suficiente, porque bueno, hay otras comunidades autónomas, en concreto Aragón y Andalucía, que ven un peligro en estas decisiones de juntar todo lo que tiene que ver con un tratamiento especial de impuestos a comunidades autónomas para evitar que grandes inversiones como la que tiene Cepsa pensada para Andalucía al final no se materialicen. Repsol, Iberdrola han puesto encima de la mesa que pese a que están teniendo buenos resultados gracias a su gestión, el mantener este tipo de impuestos va a suponer que inversiones que estaban definidas para hacerse en España van a acabar algunas en Portugal, y eso hemos tenido una noticia reciente. Y ayer mismo, en esta línea, yo vi un tuit de la vicepresidenta Yolanda Díaz publicando los resultados de estas dos compañías, de Repsol y Iberdrola. Se le olvidó decir que Iberdrola da empleo a 42.000 personas y que Repsol da empleo a 26.000 personas. Hubiera estado bien que hubiera dado toda la información. En el fondo, cuanto mejor le vaya a las empresas españolas, mejor nos va a ir a los españoles, no solamente por el empleo, sino porque al final pagarán más impuestos. Lo malo en esto es que a veces es difícil de explicar o de justificar, sobre todo porque las cifras no todos las entendemos con la misma profundidad. Yo creo que igual si le preguntas a una persona de la calle por qué habría el gobierno de quitar el impuesto especial a la banca cuando se espera que este año gane 23.000 millones de euros, que es que son muchos 23.000 millones de euros, igual no se entiende, pero luego hay argumentos también en la técnica de los economistas, pues como la curva de Laffer, ¿no?, que a lo mejor te demuestran que ciertas medidas que parecen contraintuitivas, como bajar los impuestos, pueden servir para recaudar más. Leía un estudio del Instituto Juan de Mariana, ¿no?, sobre qué supondría para la recaudación tener tipos más bajos en el IRPF. Igual, hablábamos de la ministra Montero, que todos sabemos es licenciada en medicina, igual tendríamos que mandárselo para que leyera algo. Seguramente si se lo mandamos no le gustaría, porque lo que dice es que con tramos un 25% más bajo se recaudan más millones, en este caso 1.000 millones. Pero es que a veces da la sensación, yo tengo esa sensación, de que algunas personas del gobierno lo que quieren realmente es tener ciudadanos dependientes de lo público. Es decir, lo que hacen es no permitirles que puedan ganar dinero y que puedan tener un aliciente para seguir trabajando. Lo que demuestra la curva de Laffer es que si tú permites que los trabajadores una parte importante, mayoritaria de lo que ganan, no tengan que pagar un impuesto, sino se lo queden, va a haber más actividad, se va a generar más negocio. Esta es la filosofía. El Instituto Juan de Mariana efectivamente ha revisado el periodo 95-2022 y básicamente ha concluido que si en España, en lugar de tener la horquilla actual de entre el 19 y el 47%, tuviera una horquilla de entre el 14,5 al 36%, se recaudaría más dinero, tendríamos más ingresos en el sector público. Al final, lo que dice este estudio es que si situamos esos tipos de recaudación en lo que se llama la zona prohibitiva de la curva, lo que consigues al final es una reducción de la actividad económica. Y hay que decir una cosa, en el caso de España, de los 28 años analizados por el Instituto Juan de Mariana, en 25 estamos con los impuestos con un efecto destructivo de la generación de actividad. O dicho de otra forma, esa actividad, y lo van a entender los oyentes, no se destruye, se sumerge. ¿Por qué en España tenemos tanta actividad
en economía negro, en dinero sumergido? Pues por las altas tasas impositivas que hay, sobre todo concentradas en las clases medias. Fíjate que, al menos a mí, me genera una referencia clara al pasado, eso que decías tú, de que quizá el gobierno parece que quiere que haya dependientes. Y es que, por ejemplo, la propia Montero viene de una localización espacial en la que históricamente, pero te hablo de cientos de años, el latifundio lo que consiguió es que hubiera muchos trabajadores que no podían ser emprendedores, sino que tenían que ser dependientes de alguien, y ese alguien, ese latifundista, generaba esa dependencia porque le interesaba, le prestaba el dinero, vivían en sus tierras, mientras que en el norte de España, por ejemplo, todo era minifundio. Y por eso en el norte de España también hay mucho más emprendimiento. Y parece que estos herederos de la actividad tradicional del socialismo de la Junta de Andalucía democrática entendieron que es una forma de capturar votos. Claro, porque es que si no me votas no hay paguita. Pero muchas veces lo que el gobierno da gratis cuesta mucho más de lo que nos costaría si tuviéramos que pagar por ello. Lo que es muy importante es que tengamos un planteamiento del sector público para ayudar a aquellas personas, a aquellas familias que no se bastan por sí mismos para obtener lo que necesitan para tener una situación razonable. Si no, al final acabas adormeciendo, a la clase media. Totalmente. Y un país sin clase media es un país condenado a la pobreza. Muchas veces se critica que hubo una obsesión hace unos años, tanto en Estados Unidos como en Europa como en España, porque hubiera una clase media que fuera propietaria de vivienda, que fuera propietaria de vehículo, que tuviese un trabajo fijo, que tuviese... Y se critica esto, ¿no? Pues evidentemente sociedades que al final ni tienen trabajo fijo, ni tienen vivienda en propiedad y además no son capaces de llegar a final de mes, pues son sociedades muy dependientes. Y desde luego las sociedades dependientes no son sociedades libres, no son sociedades creativas, no generan riqueza ni generan prosperidad. El peor ejemplo de todo esto es Cuba, que ni siquiera tiene capacidad de generar electricidad para sus propios ciudadanos. Hablabas de vivienda, José Luis, en tu respuesta, y hemos visto precisamente un debate áspero esta semana en el Congreso, pero de todo, de los reproches, incluso entre teóricos socios, me da igual, porque yo quiero que hablemos más de cuestiones prácticas, ¿no? Sabemos que es difícil de solucionar y que si hay una solución tendría que ser casi un pacto de Estado y a largo plazo, porque es muy difícil afrontar esta realidad que tenemos. Pero me llamaba la atención que el Gobierno, según la ministra del ramo, quiere blindar las viviendas de protección oficial para que no se puedan vender a precio libre. A mí, personalmente, intuitivamente, me parece que uno de los problemas que tenemos es que la vivienda pública con precios más humildes ha entrado históricamente en lo que es el mercado libre, y eso me parece que es un sinsentido, porque... Bueno, esto es un tema muy complicado, pero voy a intentar resumirlo casi en un telegrama, ¿no? Primero, acabar con el enfrentamiento o el pretendido enfrentamiento entre propietarios y inquilinos es fundamental para solucionar el problema. Si utilizamos el problema de la vivienda no como un reto, como una oportunidad, sino como una forma de dividir la sociedad, nos estamos equivocando. Y ahí yo coincido con la ministra de que aquí tiene que haber un pacto de Estado. Segundo, se tiene que construir vivienda nueva. Es decir, si nosotros comparamos la construcción de vivienda nueva la última década por 1.000 habitantes entre España, que ha construido más o menos 15 por cada 1.000 habitantes, y lo comparas con Francia, 50, Suiza, 70, Italia, 37, estamos muy por detrás de países de nuestro entorno. Hubo un momento donde en España se construían 800.000 viviendas, justo la crisis. Ahora andamos más o menos en torno a 100.000, y lo que se necesita por el número de familias que se están incorporando cada año, que son 200.000, es duplicar al menos esa cantidad para no crear ese problema y generar esa necesidad acumulada de 800.000 viviendas. Con respecto a lo que dice la ministra, que no se deben de vender las viviendas públicas a precio libre, yo coincido con ella. La verdad es que la razón por la que en su momento se hizo fue, primero, porque tenían mal mantenimiento y nadie se ocupaba de la reparación. Segundo, porque estaba extendiéndose ya el fenómeno de la ocupación y del inquiocupa, es decir, cuando se gestiona el sector público el parque de viviendas y te la ocupan, te preocupas menos que si es un gestor privado. Había un fraude brutal, y espero que en la nueva época esto sea distinto, con las adjudicaciones, es decir, algunas viviendas acababan en familias que no las necesitaban, que por su cuenta
tenían capacidad para acceder al mundo de la vivienda. Y luego, sobre todo, lo que es muy importante es que las viviendas públicas deben ser utilizadas en familias mientras que las necesiten. En el momento que las familias accedan a una nueva situación, hay que revisar la situación y que esas viviendas queden liberadas para nuevas familias. Construir una vivienda sin contar el precio del suelo está en torno a 150.000, 160.000 euros. Hacemos números, no se puede regalar la vivienda a todo el mundo que lo quiere. Tú tienes que ayudar a que aquellas personas que no son capaces económicamente de acceder a la vivienda a precio libre tengan precio asequible, pero no se puede regalar la vivienda. Regalar la vivienda es un problema porque no hay dinero en toda España para regalar a 150, 160.000 euros que vale cada vivienda esas viviendas, porque además hay que decir una cosa, normalmente las familias todas quieren las viviendas en las mismas ciudades, que son donde hay tensión. Donde no hay tensión no hay problema de acceso a la vivienda. Pero verdaderamente complicado por todas esas Pacto de Estado es la clave. Concurrencias de problemas. Vamos a hablar de otra cuestión porque al final todo está relacionado al mundo y más que nunca, a pesar de la desglobalización y de todo, sigue habiendo una ósmosis entre distintas zonas, entre distintos países, a pesar de las sanciones. Y te leía, José Luis, reflexionar en OK Diario sobre la manera en la que los que se proclaman neutrales en todo el conflicto de Ucrania están colaborando con Rusia a mantener la guerra, están colaborando de una manera o de otra. Por ejemplo, ponías tú la situación de lo que está haciendo China con los drones y cómo los drones chinos al final acaban en ese teatro de operaciones. Bueno, la Oficina de Inversiones Extranjeras del Tesoro americano ha sancionado durante los meses de junio, julio y octubre a una serie de empresas chinas que hacen componentes básicos para el ensamblado de drones. Drones que están utilizándose tanto en Ucrania por las fuerzas rusas como en Israel por los terroristas de Hezbollah o incluso con los terroristas de Hamas. Estamos hablando de industria dedicada a la construcción de vehículos no tripulados, drones. Rusia, en concreto, por centrarnos en el caso de Rusia, tiene una producción de 8.500 drones que utiliza una media de entre 30 y 60 drones diariamente para acosar a la población de Ucrania, sobre todo de Kherson, de la zona limítrofe, y para acabar con infraestructura civil. Y todos estos drones llevan montado un motor que se fabrica en empresas rusas, que además, con esto de la geoestrategia, el origen de este motor es de una empresa alemana que fue adquirido por empresas chinas en el año 2012, con lo cual en la actualidad que los oyentes sepan que los drones que atacan a la población civil en Ucrania llevan un motor que fue diseñado por una empresa alemana comprada por una empresa rusa. Lo mismo pasa con los giroscopios y lo mismo pasa con los acelerómetros. Son dos mecanismos que se utilizan en los drones, en todos los drones que utiliza tanto las fuerzas de Irán como las fuerzas terroristas de Hezbollah, como el propio Rusia, y si quisiera realmente, en este caso China, demostrar su neutralidad, no tendría más que prohibir que se utilizasen esos motores y esos drones no despegarían y realmente la neutralidad queda en el entredicho. Y como yo siempre digo, las palabras no cuentan, cuentan los hechos. Y la realidad es que, a fecha de hoy, la tecnología de los drones que están acosando a la población de Ucrania y la de Israel tienen componentes básicos que han sido generados en empresas chinas que están sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Es tremendo cómo está interrelacionado todo, cómo hay zonas grises que se aprovechan por quienes quieren al final sortear pues lo que dicen el bloque contrario. Es un mundo apasionante, pero al igual que el de la vivienda y el problema en España, complicado, verdaderamente complejo. José Luis Moreno, economista, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Un placer, gracias.